Bueno, bien, en el encuentro pasado que hemos tenido estuvimos abordando un poco las temáticas que tenían que ver con las ESI, con la educación sexual integral, desde el punto de vista literario. Por eso les había dejado un pequeño texto que hablaba sobre las relaciones de pares, ¿sí? Hablaba sobre el conflicto interno y los sentimientos propios. Y eran preguntas, si bien había un pequeño texto literario, eran 4 preguntas para que ustedes puedan desarrollar qué pensaban sobre ese tipo de relaciones, ya sea de amistades, de pareja, familiares, ¿sí? Y ustedes puedan desarrollar un poco más todo lo que pensaban o piensan acerca de las relaciones en sí entre personas, ¿sí? Vamos a continuar con esto porque no es que la CESI se vende de un lugar aislado, sino que se vende de manera integrada, ¿sí? Es por eso que hoy les traje la biografía de alguien que escribió mucho sobre sexualidad, que quizás ahora nos parece por ahí algo fuera de lo común, perdón, nos parece quizás dentro de lo común, de lo tradicional, pero si lo analizamos en su contexto, en su época, su escritura fue revolucionaria, ¿sí? Su historia de vida fue interesante, apasionante, y hubo una evolución en cuanto a la poesía, a las historias de amor, a la sexualidad, que hoy en día por ahí no nos llaman tanto la atención, pero en su momento sí fueron textos revolucionarios y hoy en día igualmente siguen siendo interesantes para trabajar todo lo que respecta a la sexualidad, a la cesia, al comportamiento humano, al punto de vista femenino en la poesía, ¿sí? Y también a las relaciones. Así que vamos a ver un poco la biografía, ¿sí? De Alfonsina Storni, autora del siglo XX, escritora, y después vamos a ver algunos de estos textos para ejemplificar un poco más todo lo que tiene que ver con las relaciones en sí mismas, ¿sí? Su punto de vista y su mirada. Bueno, una de las actividades va a ser que ustedes puedan plasmar, ¿sí? Toda la biografía, o por lo menos lo más interesante de ella, ¿sí? Como para destacar un poco, a grandes rasgos, van a ser 2 puntos, ¿sí? Uno para que analicen un poema, que ahora se lo voy a leer, y otro para que ustedes vuelquen, plasmen toda la biografía. Un poco yo lo voy a leer, otro poco lo van a investigar, de Alfonsina Storni. Eh, y más que nada van a ser preguntas de opinión, ¿sí? Tengamos en cuenta que eh, algo interesante sobre los puntos de vista de su biografía es sobre los viajes, ¿sí? Una vida cambiante, una vida que también está sujeta a lo socioeconómico, porque los escritores, escritoras, también vivieron en una época y tuvieron que sufrir un contexto social y económico y tuvieron que derribar ciertas pruebas en su destino, en su camino, hasta llegar a elaborar o a crear todos esos textos y fueron pasando por distintas etapas. Sí, Alfonsina Storni tuvo una etapa de actriz, una etapa de maestra rural, tuvo un encuentro con Juana de Barborou y Gabriela Mistral, muy importante, escritoras también contemporáneas a ella, digamos, tuvo una vida de amores, de desencuentro, un suicidio al final de su vida. Eh, Sus textos en su momento fueron con palabras tajantes o que no se encontraban en otros lugares. Eh, y fue viajando, fue yendo de lugar en lugar. Ha trabajado también de moza, digamos, ha hecho distintas cosas y escrito para distintos diarios, revistas. Eh, Ha ido de Europa hasta Rosario, hasta San Juan, una vida por eso marcada con los viajes, por los desencuentros, por los amores, ¿sí? Y lo que quizás ahora parece por ahí textos que no nos parecerían
revolucionarios, en su momento sí lo fueron, y fueron el inicio para que hoy en día, digamos, la expresión literaria y femenina sea mucho más desenvuelta, ¿sí? Fue una precursora, digamos, en todo lo que respecta a ser una escritora. Y al ser mujer también, las cosas en su época le costaron mucho más. Así que bueno, más que nada esto, ahondar en la biografía de Alfonsina Storni, ¿sí? Y después ir analizando algunos de los poemas. Este estudio, ¿sí?, fue hecho por Patricia Cohen, donde más o menos, a grandes rasgos, sintetiza un poco lo que fue la vida de Alfonsina Storni. Y la titula como esto: una mujer amiga de la vida y de la muerte, ¿sí? El 29 de mayo de 1892 se inicia en Suiza la vida de esta artista, vida que es ya una leyenda para nosotros, y 4 años después toda la familia Storni se radica nuevamente. Ya lo habían hecho en 1880 en la provincia de San Juan, donde transcurre la infancia y primera adolescencia de Alfonsina Storni. Sí, en la provincia de San Juan, ahí se va a llevar a cabo sus primeros años de vida. La de principio de siglo es una etapa de preocupaciones para esta familia. Se ve demasiado numerosa para los ingresos que logran entre todos. Rosario será el próximo lugar al que arriba en un intento de cambiar de suerte. Desde esta ciudad, y con solo 13 años, Alfonsina logra el permiso de su madre para participar como actriz en una compañía teatral, con lo cual recorrerá varias provincias. Bueno, fíjense, ¿no? Desde muy pequeña, 13 años, y comienza a realizar pequeñas giras como actriz. Y ya cambia de lugar porque su vida se inicia en Suiza, pasan a vivir en San Juan, llegan a Rosario, y con permiso de la madre puede realizar estas pequeñas obras de teatro. Allí Alfonsina Storni se empieza a culturalizar, es decir, a leer muchas obras literarias, porque la actriz lo que hace es eso, interpretar literatura. Cuando uno está actuando, está interpretando literatura. Y ahí empieza a tener un acercamiento hacia las letras y hacia la escritura. Digamos que comienza ahí su primer acercamiento, ¿no? Ahí desde muy chica ya varias obras de teatro, y después eso le va a servir para su vida de escritora, porque el escritor, para llegar a hacerlo, el escritor, la escritora, tiene que tener muchas obras leídas para tener un estilo literario. El fin de 1911 fue fundamental en su destino personal. Se traslada a Buenos Aires y poco después tiene un hijo, Alejandro. Bien, ahí habla de su etapa como madre. 1920 gana el primer premio municipal y el segundo nacional de literatura. Estamos hablando, en muy poco tiempo ya lleva hecho una gran cantidad de cosas. Años anteriores había publicado El dulce daño en 1918, ¿sí? Irremediablemente en 1919, Ocre en 1920, ¿sí?, por el cual gana este premio. Pero como para tantos seres sensibles, la vida de Alfonsina Storni tenía, a pesar de los logros externos, un costado más perturbador que gratificante: su vida amorosa. Quedarán impresos para siempre estos vaivenes sublimados en poemas valientes y cada vez más desgarradores, que sumaron a su destino vital igual de 12 ilusiones y fracasos. Muy bien. O sea que ella plasmaba, impregnaba en sus obras literarias muchos desamores, muchos desencuentros que había tenido en su vida personal. Si bien no podemos entender que todo lo que uno escribe sea cierto, sí tiene una base realista, por eso existe el género de realismo literario. Bien. Después tiene este encuentro del que yo le había hablado en Montevideo, con Juana de Barborou y Gabriela Mistral, ¿sí?, otras escritoras del siglo XX, contemporáneas a ella. Y después hay algo interesante que acá escribe Patricia Cohen, un apartado que lo llama La voz de una mujer que es todas las mujeres. El trayecto poético de Alfonsina Storni
su evolución valiente hacia la sabiduría, pero también hacia el escepticismo, lo dijimos antes en otras palabras, está íntimamente ligado a los acontecimientos personales que marcaron su destino. Y así como no escatimó experiencia de vida a las que otras mujeres con menos coraje y más prejuicios hubiesen negado, así, de esa manera evolucionó su poesía. Y los cambios notorios entre aquellos primeros versos y lo de su madurez han tendido casi sin excepción a profundizar, ya sin elementos retóricos ni mentalismos, una poesía